Bueno, perfecto. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión número 5. Hoy, bueno, vamos a trabajar un tema relacionado con las técnicas de negociación, los indicadores de desempeño para proveedores o para la parte de compras y precio de venta, cómo establecer un precio de venta, ¿no? Cómo hacer nosotros como organización para poder establecer un precio de venta que sea competitivo y adecuado de pronto para los productos, servicios o el core del negocio que estemos trabajando. Entonces, me voy a permitir compartirles la pantalla y pues quería aprovechar para comentarles lo siguiente. Dentro de esta presentación que tenemos el día de hoy, como son tres temas, para el primer tema que se llama técnicas de negociación, vamos a ir revisando nuestro material. Y una vez tengamos el material revisado, entonces vamos a desarrollar una pequeña dinámica sobre la primera parte que se llama técnicas de negociación. Entonces yo les pediría el favor a los participantes, si es posible, yo ya colgué la presentación en la plataforma, si es posible que tengan acceso a la presentación, porque cuando hagamos la dinámica, entonces ustedes de pronto pueden consultar sus diapositivas y ahí en las diapositivas pues obviamente encontrarán la información que requieren para la dinámica. Bien. Perdón, Nelson, entonces vamos... Sí, señor. Perdón, Nelson. ¿Cómo se llama la presentación? Es que no la encuentro. La presentación se llama estrategias y está también en estrategias, está indicadores, dice estrategias, indicadores y precio de venta. Si gustan, yo les colaboro buscando el link de la presentación y se las comparto vía chat para que podamos acceder. Sí, por le favor. agradecería mucho. Perfecto. Sí. Gracias Fernando, muy amable, sí, para que podamos ir trabajando. Mientras tanto vamos a ir pues haciendo la socialización de los diferentes conceptos. Entonces vamos a empezar hablando de las estrategias de negociación. ¿Qué son estrategias de negociación? Nos dice acá la diapositiva que las estrategias de negociación hacen referencia a diferentes tipos de acciones que van encaminadas o van dirigidas a la consecución de objetivos propuestos durante un proceso de negociación, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a abordar las diferentes estrategias de negociación a destacar. Pues digamos, no es que exista dentro del tema de negociación, podríamos inclusive introducirnos hacia la toma de decisiones y hacia la teoría de juegos y todo lo demás, pero digamos que como base fundamental las estrategias de negociación, pues las que vamos a ver hoy son tomadas de unos estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard. Entonces la idea es que podamos ver, digamos, las que más se están empleando en este momento, que son las que, pues, digamos, vamos a tener más a la mano. Bien, entonces la primera estrategia que vamos a ver se llama la estrategia ganar-ganar. Nosotros habíamos dicho en diferentes módulos anteriores que cuando nosotros tenemos un proceso de compras o cuando estamos haciendo el proceso de aprovisionamiento, la idea es que con el proveedor exista una relación que sea mutuamente beneficiosa, o sea, que sea un ganar-ganar. Esta estrategia ganar-ganar consiste en intentar llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para todas las partes que estén implicadas en una negociación. Entonces, hay salvedades porque en numerosas ocasiones en la vida personal o laboral hay personas que inevitablemente terminan ganando o perdiendo en un proceso de negociación. Nosotros veremos que siempre en un proceso de negociación habrá ganadores, habrá perdedores o habrá de pronto quienes no queden tan cómodos en ese proceso de negociación. Entonces, mediante esta estrategia se evitan o se reducen posibles conflictos o resentimientos de los perdedores, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que la persona que de pronto no se vea tan beneficiada con el proceso de negociación, pues tampoco se sienta como no se sienta como tan perdedora, no se sienta como que estuvo en desventaja o que de pronto fue mucho lo que pudo haber perdido en ese proceso de negociación. Sobre todo en ámbitos organizacionales donde las personas mantienen contacto frecuente y donde pues las negociaciones no son una, sino pueden ser varias durante un periodo de tiempo. Entonces, esa se llama estrategia ganar-ganar. ¿Cuáles son las características de esa estrategia que se llama ganar-ganar? Las características de esta estrategia son, primero,
que genera un beneficio para todas las partes que participan en un proceso de negociación. ¿Sí? Entonces, ahí la idea es que ninguno pierda, que todos al final como que tengamos un acuerdo o un mutuo beneficio. No existen oponentes, aquí lo que vemos es más bien de participantes. Entonces, aquí no vamos a ver la negociación como que es que yo tengo un rival o tengo una persona con la que estoy compitiendo, sino simplemente es un participante con el que estoy tratando de generar una alianza de tipo estratégico. Otra característica es que la estrategia ganar-ganar genera un clima de confianza. Claro, al ver a la persona como un participante y como un aliado estratégico, pues esto genera confianza de que el proceso de negociación pues va a ser lo más transparente posible y pues va a generar beneficios mutuos. Otra característica de esta estrategia es que genera buenos resultados. Con esta estrategia no se encuentra un beneficio máximo, pero sí lo suficientemente bueno, como para considerar que ambas partes han salido beneficiadas. Entonces, vuelvo y reitero que acá pues es una estrategia que busca que obviamente los que participan en el proceso de negociación pues estén totalmente acordes y que los resultados sean los esperados. Otra característica es que aumenta el compromiso. Todos los implicados estarán o se encontrarán satisfechos con el resultado. Esto a su vez favorece el compromiso y el cumplimiento de lo acordado por cada una de las partes. Entonces, recordemos que en el proceso de negociación pues tratamos de llegar a acuerdos, de mirar, hacer unas conversaciones sobre temas importantes, temas que son específicos de lo que queremos negociar, y la idea es que el resultado de esa negociación pues sea, primordial para los dos, que los dos tengan una buena expectativa con respecto al resultado que generó esa negociación. Otra característica de esta estrategia ganar-ganar es que se encuentra basada en la colaboración, es decir, el clima de confianza que se genera con la aplicación de esta técnica hace posible que durante el transcurso de la negociación se pueda ampliar la colaboración de las dos partes o de los que están participando en el proceso de negociación. Entonces, a esta estrategia se le llama estrategia ganar-ganar. Mediante esta estrategia, los implicados en el proceso de negociación compiten entre sí, pero el intento de acuerdo o cuando se colocan de acuerdo en el proceso de negociación, el resultado satisface las necesidades y los intereses del ganador en detrimento del perdedor. Esta es la estrategia ganar-perder. Es la segunda estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia ganar-perder? Pues que aquí sí vamos a evidenciar específicamente un ganador de un proceso de negociación y obviamente un perdedor. Entonces, el intento, digamos, de acuerdo frente a una negociación o el resultado de una negociación, pues va a ser diferente porque en este caso, para la estrategia ganar-perder, los intereses del ganador van a ir en detrimento de los intereses del perdedor. Entonces, aquí hay que tener muy clara esa parte y vamos a revisar cuáles son las características de esa estrategia que se llama ganar-perder. Las características de la estrategia ganar-perder son las siguientes. A cambio de ganar-ganar, esta únicamente genera beneficio, pero únicamente para una de las partes que participan en el proceso de negociación. O sea que el beneficio ya no es mutuo, sino que hay un ganador de por sí y un beneficio para una de las dos partes. Los oponentes son contrincantes a los que hay que ganar a toda costa. O sea que aquí ya no vemos una relación de ver a la persona que participa en la negociación como un participante más, valga la redundancia, sino que aquí yo ya veo es a un oponente, una persona con la que estoy compitiendo y a un rival. Entonces, esta estrategia ganar-perder, pues digamos que se utiliza sobre todo pues para diferentes tipos de negociaciones, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y pues los oponentes son contrincantes a los que hay que ganar a toda costa. Otra característica de la estrategia ganar-perder es que genera un clima de confrontación y un clima de competitividad. Es decir, aquí en este tipo de negociaciones, digamos que las relaciones se vuelven tensas, siempre se generan confrontaciones. No quiere decir esto que pues de pronto hayan malos entendidos, sino que el proceso de negociación es tenso, es muy técnico, es muy profesional y es muy competitivo. Entonces, es muy de negocio. Entonces, aquí hay que tener eso muy presente. Otra característica es que los máximos resultados para una de las partes, o sea, se generan máximos resultados para una de las partes, mientras que una de las partes obtiene los máximos resultados, pues el perdedor no obtiene ningún tipo de beneficio. O sea, que acá es muy marcado el tipo de negociación,
porque la negociación prácticamente es una negociación donde solo alguno de los dos va a ganar y el otro pues digamos que ni siquiera tiene un escenario donde él piense que pues puede tener un reconocimiento. Otra característica de la estrategia ganar-perder es que disminuye el compromiso, ¿cierto? Un riesgo que conlleva adoptar esta estrategia es que aunque una de las partes salga ganando mediante la presión al contrincante, este puede resistirse o negarse a cumplir su parte del acuerdo. O sea que también es una estrategia donde yo podría retirarme de la mesa de negociación y pues simplemente no llegar a ningún acuerdo o a ningún resultado de ese tema de negociación. Entonces genera un riesgo esa estrategia ganar-perder, porque podría que en algún momento de la negociación el que se vea que está perdiendo pues se levante de la mesa y realmente pues quiera dejar el tema así y no se genere el resultado de dicha negociación. Y otra característica de esta estrategia ganar-perder es que dificulta las relaciones profesionales, pues los implicados desconfían los unos de los otros y usan técnicas de presión para conseguir los resultados más convenientes. Entonces acá estamos hablando de temas tensos, de temas donde la parte técnica influye mucho, donde la presión influye mucho y donde digamos que las personas que están participando en el proceso de negociación pues están muy desconfiados porque no saben qué tipo de presión van a generar tanto el contrincante hacia él o de él hacia el contrincante. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tipo de estrategias que son muy utilizadas en los procesos de negociación y que pues de alguna u otra manera se utilizan. Entonces, dentro de esas estrategias se generan unas tácticas. Hay dos tipos de tácticas, unas que se llaman tácticas de desarrollo y las otras que se llaman tácticas de presión, ¿cierto? Que están obviamente aplicadas a cada una de estas estrategias. Entonces, vamos a revisar cuáles son las tácticas de desarrollo. Las tácticas de desarrollo sirven para determinar la estrategia a elegir, pudiendo ser de colaboración, o sea, yo podría aplicar una táctica de desarrollo en una estrategia ganar-ganar, o también podría utilizar una táctica de desarrollo de confrontación en una estrategia ganar-perder, de negociación de ganar-perder. Es decir, que esta táctica de desarrollo aplica para los dos tipos de estrategias. Son tácticas que no perjudican las relaciones entre los implicados. Vamos a verlo con un ejemplo. En un proceso de negociación puede que se facilite un tipo de información, ¿cierto?, que requieran las dos partes, o por el contrario, exponer solo información o presentar solo información que se considere necesaria para el tipo de negociación. Eso podría pasar. Es decir, puede que si la negociación es ganar, si la estrategia de la negociación es ganar-ganar y se requiere información, pues yo creo que las dos partes en ese caso van a facilitar esa información. Pero si la estrategia es una estrategia de ganar-perder, pues simplemente se va a exponer o se va a presentar solo la información que cada una de las partes considere necesaria. Entonces, esas son las tácticas de desarrollo. Ser el primero en ceder o esperar a que sea la otra parte quien lo haga. Entonces, estas tácticas también se aplican como para tratar de generar un poco de presión y de saber de pronto cómo llevar a un feliz o a una mejor desenlace del proceso de negociación. Vamos a ver ahora las tácticas de presión. ¿Qué son las tácticas de presión? Son las que sirven para defender la propia postura y debilitar a un rival, en dado caso de que estemos haciendo un proceso de negociación. Vamos a colocar un ejemplo, vamos a mirar varios ejemplos de las que se pueden aplicar. Básicamente estas tácticas de presión sí se aplican mucho para las estrategias de negociación de ganar-perder, ¿no? Es más que todo aplicadas a esas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, hay una táctica que se llama el desgaste. ¿Qué es el desgaste? Pues es no abandonar nuestra postura y quemar al contrario hasta que se rinda y no ceder ni hacer concesiones con la persona que estoy haciendo el tipo de negociación. O sea que a ese tipo de acciones, a ese tipo de posturas le vamos a llamar táctica de desgaste. Tenemos otra que se llama la táctica ofensiva. ¿Qué es la táctica ofensiva? Consiste en presionar e intimidar atacando al contrario y rechazando sus propuestas de acuerdo. Es decir, se genera un clima tenso que incomoda al contrario. Es posible que todas las alternativas en ese proceso de negociación que esté presentando una de las partes negociadoras para la otra parte, digamos que todas no le sirvan y que digan, no, pero lo que usted me está presentando a mí no me sirve, esto no me favorece en eso. Entonces, digamos que todas las alternativas que se estén presentando en ese proceso de negociación, pues no van a ser aceptadas. Entonces, digamos que ese tipo de postura se llama táctica ofensiva.
Tenemos la táctica del engaño. Esa táctica del engaño, que es una táctica además poco ética, sería mal utilizada en los procesos de negociación, pero que realmente existe, el famoso engaño, el famoso que dice que está cañando, ¿cierto? Dicen, ay, el tipo me está cañando o me está engañando. Entonces genera poca ética, pero se basa en proporcionar información falsa o aparentar estados de ánimo que no son. ¿Sí? En los procesos de negociación yo podría estar hablando de cifras que no son reales, pero que yo las presento y las muestro para poder generar, digamos, impactos significativos dentro del proceso de negociación. O estados de ánimo que no son. O dar opiniones irreales con el fin de obtener lo que se desea. Entonces yo puedo, digamos, ir a desarrollar diferentes tipos de posturas o de acciones de engaño para tratar de persuadir a la persona con la que estoy haciendo la negociación. Y a la larga, pues esa táctica que es poco recomendable, se considera poco recomendable para hacerla en los tipos de negociación, pues porque estamos hablando ya de negociaciones a nivel organizacional y pues para ese caso se considera que es mejor preparar de forma más profesional un tipo de negociación. Pero no hay que perderla de vista porque es una táctica de presión que se aplica dentro de los procesos de negociación. Otra táctica de presión se llama el ultimátum. ¿Qué es el ultimátum? Pues consiste en forzar a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a la reflexión, ¿sí? Es decir, a veces hay posturas o hay resultados o hay algunos tipos de negociación que requieren de un pensamiento, de una reflexión tanto técnica como profesional, y uno para eso requeriría un tiempo, así sea de un día, 2 días. Entonces, la táctica de ultimátum lo que hace es forzar para que de manera rápida la persona, sin pensarlo o sin tener ese tiempo, de una vez dé respuesta sobre lo que se le está ofreciendo, sobre lo que se le está negociando. Entonces, pues consiste en forzar a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a la reflexión, y se trata de decir frases típicas como o lo tomas o lo dejas, ¿cierto? Entonces, o es ya, lo toma ya o lo deja, entonces no le da la posibilidad a la otra persona que haga su proceso reflexivo. O tengo otras personas interesadas, así que debes decidirte de una vez. Entonces, esas son tácticas de presión. Esta se llama la táctica del ultimátum. Y otra táctica de presión que se genera se llama aumentar las exigencias. ¿Qué es aumentar las exigencias? Es cuando el oponente cede en algún aspecto, ¿cierto? Y como se dio en algún aspecto específico, pues entonces lo que hace el oponente es continuar realizando peticiones y de esa forma el oponente tratará de cerrar pronto el trato para evitar nuevas demandas. Entonces, cuando estamos en un proceso de negociación y vemos que alguna de las dos partes cedió en un aspecto específico, entonces yo sé que ahí es la parte débil de él, entonces empiezo a hacer más demandas sobre eso que él está cediendo, para tratar digamos que de sacarle el mayor provecho, y entonces esa sería una táctica de presión que se llama aumento de exigencias o aumentar las exigencias. Bien, entonces ahí hemos visto cómo las técnicas de negociación o los procesos de negociación, de todas maneras, ya viéndolos de una manera un poco más técnica y más profesional, pues vemos cómo aplican para los procesos de negociación. En este caso, aplicaría mucho sobre todo para el tema de compras y de abastecimiento, que es lo que pues, estamos viendo en este momento, es cómo hacemos las negociaciones frente a un proveedor, un posible cliente interno, un posible proveedor interno, proveedor externo, y cuáles pueden ser esas tácticas o esas estrategias que nosotros podemos ir utilizando. Bien, negociar intereses, esa es otra posibilidad que puede aparecer dentro de un proceso de negociación. ¿Qué es negociar intereses? Cuando las partes insisten en mantener su postura y sus argumentos ante todo, sin intención de ceder bajo ningún concepto, se genera una situación de conflicto que puede acabar con las partes enfrentadas. Entonces, las posturas adoptadas o las posiciones se expresan abiertamente antes de comenzar una negociación. Además de las posiciones, los involucrados tendrán también que tener claros y determinar muy bien cuáles son los intereses que quieren establecer en el proceso de negociación. Es habitual que haya intereses ocultos que no se perciben fácilmente por las partes negociadoras, así que la negociación estará guiada tanto por las posturas como por los intereses de cada uno y de lo que pues obviamente estén negociando en ese proceso. Entonces, eso se llama negociar intereses. Claves para una buena negociación. Entonces, ¿cuáles serán las claves para llevar a cabo una buena negociación?
Los aspectos que hacen que la negociación sea exitosa y se obtengan buenos resultados para ambas partes son, primero, que haya una planificación. Entonces, antes de ir a un proceso de negociación, yo debo sentarme y planificar, ¿cierto?, cómo voy a hacer ese proceso de negociación, en este caso con mi proveedor. Es muy recomendable preparar con antelación la negociación. Cuando se trabaja con total dominio de la información y de la situación, se gana confianza y también se gana en seguridad para superar los posibles imprevistos. Es decir, yo podría irme preparando para posibles preguntas o contrapreguntas que me pueda hacer el oponente con el que esté haciendo el proceso de negociación. Y además es importante tener muy claro los objetivos que se quieren alcanzar en ese proceso de negociación. Entonces, importante, la primera clave para una buena negociación, pues obviamente la planificación. Segundo, la rigurosidad, ¿sí? Es especialmente productivo ser detallistas y perfeccionistas con las condiciones de negociación y no dejar nada al azar. Esto garantiza que los acuerdos se desarrollen con normalidad y se eviten posibles conflictos o tensiones. Entonces hay que ser muy rigurosos, sobre todo con los aspectos o los detalles que se vayan a negociar, porque recordemos que las negociaciones generalmente a nivel organizacional son negociaciones que conllevan, por decir algo, a inversiones, a grandes inversiones, pueden ser presupuestales, obviamente financieras de dinero, o a grandes inversiones también pueden ser de intercambio de productos o servicios o de alianzas estratégicas. Entonces es bien importante que en esos procesos de negociación pues mantengamos muy bien la parte de la rigurosidad. Otra clave para una buena negociación se llama el respeto hacia los demás. ¿Sí? En un proceso de negociación debemos tener respeto hacia los demás. Como ya se sabe, no existen enemigos en el proceso de negociación. Son colaboradores o personas participantes con los que se llega a una solución que satisfaga las demandas y los intereses de todos. El respeto favorece la creación de un clima de colaboración. Entonces es importante que en los procesos de negociación tengamos como un concepto clave, pues el respeto hacia la persona con la que estoy desarrollando mi proceso de negociación. Y otra cosa importante también, generar empatía. Entonces, la empatía es otra clave para una buena negociación. Conocer los intereses de los negociadores, además de sus debilidades y fortalezas, ayuda a dar con la mejor solución para un proceso de negociación. Entonces, es bien importante también que en los procesos de negociación generemos situaciones de empatía, generemos confianza y generemos que el proceso de negociación no sea un proceso tenso y no sea un proceso harto, feo, sino que por el contrario sea un proceso interesante donde yo vea oportunidades que me puedan, digamos, generar pues valor agregado a lo que yo desarrollo en mi organización. Entonces ahí tenemos algunas de las claves para una buena negociación. Bien, entonces aquí pues terminamos la primera parte que se llama claves para una buena negociación. Entonces, con respecto a eso vamos a ir a desarrollar una actividad que voy a dejar de presentar un momentico para presentarles la actividad y la podamos ir desarrollando. Bien. Entonces, esta actividad que vamos a desarrollar, voy a compartir nuevamente con ustedes la presentación. Vamos a ir entonces a las técnicas de negociación. Vamos a desarrollar un crucigrama, ¿listo? Me comentan si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Listos. Entonces aquí vamos a mirar, se llama técnicas de negociación. Vamos a desarrollar este crucigrama. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Yo les voy a dar unas pistas para resolver el crucigrama. Y vamos a tocar en las palabras o vamos a tocar en los números que nos queden indicados y en cada número pues vamos mirando cuál es la palabra o el concepto que le aplica a cada una de esos conceptos. ¿Listo? Entonces lo vamos a iniciar acá. Listo. Entonces lo voy a agrandar acá para que ustedes lo puedan ver bien. Y ahí están los números. Entonces ustedes me dicen por qué número quieren empezar. Tenemos los verticales y los horizontales. Verticales. Bueno, entonces arranquemos con verticales. Entonces vamos a arrancar con el número 5. ¿Listo? Voy a picar en el número 5 y de acuerdo a lo que diga allí, ustedes me deben dar la respuesta.
Se basa en proporcionar información falsa o aparentar estados de ánimo que no son. Dar opiniones irreales con el fin de obtener lo que se desea. ¿Esto corresponde a qué? Engaño. Engaño. Miremos entonces. Vamos a escribir. Engaño. Sí, es engaño. 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 Bueno, muy bien, muy bien. ¿Con cuál vamos? ¿Con cuál seguimos? Vamos con la número 7. Número 7. Presionar e intimidar atacando al contrario y rechazando sus propuestas de acuerdo. Ofensiva. Ofensiva, revisemos. Ofensiva. Muy bien, muy bien. Vámonos con la número 4. Número 4. Son las que sirven para defender la propia postura y debilitar al rival. Son las que sirven para defender la propia postura y debilitar al rival. Desestabilizar. Desestabilizar, ¿será? Miremos a ver. No, no señor, por ahí no va. Es una táctica de presión. Táctica de presión. ¿Táctica de qué? De presión. Vamos a revisarla. No. No. Vamos a ver. Táctica de ¿Qué tan largo? Persistencia. depresión. Nos faltó unita. Tácticas. Es tácticas. Señor acá. Vamos a devolverla. Vamos a volver a colocarla. Tácticas Vamos a colocarla. Ujú. como la olla a presión. Es tácticas. Ujú. Tácticas de Presión. presión. Muy bien, muy bien. Tácticas de presión. Vámonos con la número 6. Número 6. Forzar a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a la reflexión. Ultimátum. Ultimátum, revisemos. Sí, ultimátum. Perfecto, muy bien, muy bien. Bien, entonces se nos acabaron, creo que ya se nos acabaron las verticales. Vámonos con las horizontales. Arranquemos con la número 2. ¿Listo? Número 2. Conocer los intereses de los negociadores, además de sus debilidades y fortalezas, ayuda a dar con la mejor solución. Empatía. Miremos aquí. Muy bien. Muy bien, empatía, correcto. Vámonos con la 9. Vamos a mirar la 9. Es muy recomendable preparar con antelación la negociación. Planeación. Cuando se trabaja con total dominio de la información y de la situación. Planificación. Planificación. Muy bien. La planificación. Correcto, muy bien. Planificación. Perfecto, muy bien. Vámonos con la número 10. Dice, cuando las partes insisten en mantener su postura y sus argumentos ante todo. Negociar intereses. A ver, revisemos.
Eso el tema está como claro. Sí. Negociar. Negociar intereses. Muy bien, excelente. Vámonos con la 3, vámonos con la 3. Dice, no abandonar nuestra postura y quemar al contrario hasta que se rinda, no ceder ni hacer concesiones. Desgaste. Revisemos. Desgaste. Perfecto, muy bien. Desgaste, muy bien. Vámonos con la 8, vámonos con la 8. Dice, sirven para determinar la estrategia a elegir, pudiendo ser de colaboración ganar-ganar o de confrontación ganar-perder. Sirve para determinar la estrategia. Tácticas de desarrollo. Sí. ¿Será? Revisémoslo. Tácticas de... Sí, esa es. Tácticas de desarrollo. Por acá se me fue. ¿Qué pasó? Se le borró. Sí, vamos a hacerla, vamos a mirarla. Muy bien, tácticas de desarrollo. Nos queda la última, la número 1. Nos dice, es especialmente productivo ser detallistas y perfeccionistas con las condiciones de negociación y no dejar nada al azar. Rigurosidad. Rigurosidad, revisémoslo. Sí, rigurosidad. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Pues los felicito, nos fue muy bien. Ya logramos llenar todo nuestro crucigrama. Perfecto. Ya no necesitamos el examen. Nos fue muy bien. Sí, señor. Están ustedes ya, mejor dicho, listos para el examen. Muy bien, entonces vamos a seguir compartiendo acá. Sí, señor, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir acá nuevamente y vamos a compartir nuevamente la presentación. Bueno, muchas gracias. Muy bien por la participación. Bien. Estábamos aquí entonces en claves para una buena negociación. Continuamos ahora con indicadores de desempeño en compras. ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Cómo les pareció ese pequeño ejercicio? Súper. Muy chévere, creativo. Todo chévere, ¿cierto? Ahí más o menos ahí vamos mirando los conceptos. Muy bien. Bueno, entonces indicadores de desempeño en compras. Bueno, excelente, muy bien. Vamos a mirar indicadores de desempeño en compras. Entonces, se utilizan o se emplean algunos indicadores que son importantes para los procesos de compras, sobre todo con proveedores, obviamente. Entonces, vamos a hablar del indicador de ventas sobre gasto. ¿Qué es el indicador de ventas sobre gasto? Un departamento de compras debe conocer el precio de venta sobre gasto y actualizarlo mensualmente. Entonces, este es un indicador clave para cualquier departamento de compras, ya que esta medida permitirá actualizar el presupuesto de gasto de la compañía, es decir, en caso de caída de ventas, se tendrá claro cómo actualizar y ajustar el presupuesto. Entonces, este indicador se llama ventas sobre gasto. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Hay otro indicador que se llama desviación presupuestaria y real, ¿cierto? Ese es otro indicador que se puede manejar dentro del proceso de compras. Ese indicador hace referencia al seguimiento presupuestario para llevar un buen control del departamento, sobre todo el área de compras. Es recomendable revisarlo mensualmente.
En muchos casos los escenarios cambian mucho desde el momento en que se confeccionan los presupuestos anuales y es necesario realizar los ajustes necesarios para no incurrir en gastos innecesarios. Entonces recordemos que hay organizaciones que hacen sus presupuestos, digamos, sus presupuestos son anuales. Conozco empresas que tienen presupuestos bianuales. Entonces, digamos que esos recursos financieros que le dan a cada uno de los departamentos de la empresa, a cada una de las áreas de la organización, pues cada líder de proceso debe manejar muy bien ese presupuesto para que le alcance para todo el año. Entonces, el líder del área de compras, pues tiene obviamente un presupuesto que le dan, tiene que garantizar que ese presupuesto que tiene, pues le alcance para todo el proceso que va a desarrollar, o todas las actividades que va a desarrollar durante la vigencia que se haya establecido por parte de la organización. Está el precio total junto con el precio de venta sobre el precio de venta sobre gasto. O sea, son dos medidas que de forma conjunta y aislada ayudarán a recibir una alerta o a generar una alerta, tanto para realizar ajustes en los presupuestos como para rectificar posibles pedidos de acopio, ¿cierto? Hacer planificaciones, de pronto hacer pedidos futuros o generar acuerdos de pedidos con los proveedores. O sea que ese tipo de indicador de desviación presupuestaria nos puede servir para ese tipo de situación en compras. Hay otro indicador que se llama ahorro total de costos. Ese indicador de ahorro total de costos permite medir el esfuerzo del departamento de compras en la consecución de sus resultados. Este indicador se puede medir en 2 o más dimensiones. Por ejemplo, yo podría tener un indicador que se llama ahorro previsto sobre costos previstos. Este ratio o este precio, digámoslo así, mide los resultados de la negociación respecto a un comportamiento de consumo previsto de antemano, ¿cierto? Entonces, digamos que este porcentaje lo vamos a tener en cuenta para resultados de negociación respecto al comportamiento de consumo. El segundo se llama ahorro real sobre costo real. Entonces, este indicador mide el impacto real que tiene el ahorro en una cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ese también lo podríamos utilizar. Hay otro que se llama ahorro real sobre costo previsto. ¿Qué significa ese indicador? Este indicador excluye el factor volumen, es decir, se aísla el impacto de un aumento o disminución de consumo en el resultado de, digamos, de lo que se esté adquiriendo. Esto mide la contribución del departamento de compras al éxito financiero de la compañía. Entonces, estos pueden ser algunos indicadores de ahorro total de costos que podríamos aplicar en un área de compras. Otro indicador es el indicador de calidad. Ese es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante medir y establecer el nivel de devoluciones o pedidos rechazados para valorar nuestros proveedores, tanto cuantitativa como cualitativamente. Entonces, pues ustedes saben que la calidad es uno de los requisitos, digamos, que más estamos aplicando en el proceso de compras y en el proceso de aprovisionamiento. Este indicador resulta muy efectivo para mejorar la calidad y seguridad del servicio, ya que identifica métricas para medir el progreso hacia la mejora de la calidad de los productos. Por ejemplo, defectos por millón o partes por millón, ¿cierto? Lo que estemos aplicando dependiendo del tipo de compra que estemos haciendo. Si son compras al por mayor, si son compras de, por ejemplo, estamos hablando de ferretería, de tornillería, entonces que son muchísimas cantidades, que es muchísima cantidad, entonces también podemos tener unas métricas importantes para poder pues revisar la calidad. En este caso lo haríamos por lotes, ¿no? Por lotes de producción. Entonces ahí tenemos todo lo relacionado con calidad. Otro se llama entrega, otro indicador se llama entrega. Este indicador mide cómo el departamento de compras obtiene lo que la empresa necesita en el tiempo requerido. Es decir, nos ayuda a analizar los periodos medios de entrega por proveedor y el cumplimiento de esos plazos establecidos. Es decir, podemos hacer mediciones para revisar si hay desviaciones en los plazos que se establecieron en el proceso de negociación con el proveedor y qué tanto hubo desviaciones en el cumplimiento de esos plazos. En definitiva, este indicador sirve para marcar el Service Level Agreements, es decir, el nivel de servicio o de valor agregado que esté generando el proveedor en los acuerdos o los procesos de negociación o de compras. Y resulta muy efectivo para establecer políticas de penalizaciones o bonificaciones en dado caso de que los incumplimientos ya sean seguidos y digamos que los impactos de ese incumplimiento pues obviamente estén generando
estén generando contratiempos en el proceso logístico de la organización. Otro indicador de desempeño se llama tiempo de ciclo de adquisición. Ese indicador, pues digamos que mide el tiempo de ciclo de adquisición, bien sea el tiempo medio que se tarda entre la presentación de la solicitud, digamos, que va desde el principio de un proceso de aprovisionamiento hasta el momento en el que se firma el contrato ya para desarrollar tanto el producto como el servicio. Entonces, a este tipo de indicadores se les va a llamar tiempo del ciclo de adquisición. ¿Cuánto estoy tardando yo en hacer todo el proceso de adquisición de mi producto o de mi servicio? Otro indicador de desempeño se llama porcentaje del proveedor que representa el 80% del gasto. Ese es otro indicador. Este indicador permite identificar dónde se concentra el 80% del gasto de la compañía y eso permite dirigir de esa forma el esfuerzo del departamento de compras hacia otros productos, hacia otros proveedores, que es donde en definitiva se podrá obtener mayores ventajas a nivel de ahorro y riesgo. ¿Listo? Entonces se llama porcentaje del proveedor que presenta el 80% del gasto. Otro indicador de desempeño se llama cumplimiento de formas de pago. Ese es otro indicador importante. Debemos olvidar que el conocer nuestros compromisos contractuales es casi tan importante como medir los compromisos a los que han llegado nuestros proveedores. Entonces, es por ello que se hace imprescindible controlar los periodos medios de pago a nuestros proveedores. Una forma de poder controlar esos periodos de pago, pues es aplicando el indicador de cumplimiento de formas de pago. Y pues eso permite ver si la organización o el proceso de compras está cumpliendo, o el proveedor está cumpliendo o no con las condiciones de pago pactadas en el contrato, ya que esto va a afectar positiva o negativamente pues las negociaciones actuales y futuras de la organización con el proveedor. Este indicador redunda en una buena gestión de la cartera de proveedores. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, el indicador de cumplimiento de formas de pago. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los más representativos, ¿no? Recordemos que los más representativos son, pues tenemos venta sobre gasto, desviación presupuestaria y real, ahorro total de costos, calidad, entrega, tiempo de ciclo de adquisición, porcentaje del proveedor que representa el 80% del gasto y cumplimiento de formas de pago. ¿Listo? Esos serían los indicadores más representativos que aplicaríamos en el proceso de compras. Bien, ahora vamos a entrar... Sí, señor. En el indicador que usted dice ahí en las láminas anteriores, que habla de ahorros, creo, sí, los indicadores de ahorro que son como 3. Sí. Hay unos que son como... sí, ponga la lámina esa. Ahorro total de costos, sí, señor. Previsto sobre costos previstos. Ese es un indicador que, en últimas, ¿para qué le sirve a uno? ¿Para planear solamente? Porque lo que pasa es, sí, este le sirve para planeaciones y también le sirve cuando usted está aplicando gestión de riesgos. ¿Sí? Cuando usted está aplicando la gestión del riesgo, en la gestión del riesgo, pues usted tiene que analizar diferentes variables de tipo externo y de tipo interno que lo puedan afectar a usted dentro del proceso de negociación o dentro del proceso de compras. Entonces, usted, una de esas variables que usted analiza es el ahorro previsto o el costo previsto que usted tiene y sobre cuáles podrían ser aquellos que le pueden afectar a usted sobre esos costos que usted ya tiene específicos para un proceso de compras, ¿sí? Sobre un presupuesto o un rubro que usted tiene destinado para ciertas necesidades. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta por esa parte. Ingeniero. Digamos cuando estamos aplicando eso. Ingeniero, perdón. ¿Se podría entender entonces que ese indicador 1 es como el presupuesto de ahorros y de costos? Es correcto. O sea, el punto es como un presupuesto. Ya en el indicador 2 es donde mido qué tanto lo he logrado o no, qué avance tengo, o qué desviación tengo. Correcto. El 2. Correcto, así es, ese es. Entonces, ese sería el del presupuesto generar, ahorro previsto sobre mi presupuesto. Okay, claro, porque, exactamente, y es de planificación, lo hacemos de planificación, pero también tenemos que tener en cuenta que, acuérdense que dentro de nuestras organizaciones tenemos los famosos centros de costos. Entonces, no todo lo que el área de compras pertenece al centro de costos de compras.
es posible que hay bienes o servicios que pertenezcan al centro de compras, al centro de costos, perdón, de otro proceso. Puede ser del centro de costos del área de producción o del centro de costos del área de recurso humano. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta dentro de ese plan de compras o ese plan de presupuesto que tenemos o de ese plan de necesidades que habíamos visto en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces, para que no lo perdamos de vista. El de calidad, el de entrega, el de tiempo de ciclo de adquisición, el de porcentaje proveedor y el de cumplimiento de formas de pago. Muy bien, ahora vamos a pasar a precio de venta de un producto. ¿Cómo hacemos, Nelson. hacemos nosotros? Sí, señor. Nelson. Sí, señor. Y lo que hemos visto es como la eficiencia del proceso de compra, pero ¿dónde está la eficacia de que compra realmente le cumpla a su cliente que es producción o a su cliente interno de administración o lo que sea? Pues bueno, digamos que eso lo pudimos ver en las sesiones anteriores cuando vimos el proceso de compras y cuando veíamos el control operativo que tiene que hacer el área de compras, ¿cierto? El área de compras, partamos de esta situación. El área de compras debe estar articulado con el sistema de gestión de calidad de una empresa, ¿sí? Deben estar articulados porque esa es la forma en que podemos cumplir o garantizar cumplimiento de requisitos. Entonces, el área de producción es un cliente interno mío, ¿cierto? Si yo soy el área de compras, producción para mí va a ser un cliente interno. Sí. Y si es un cliente interno, él me está pidiendo a mí que yo le cumpla unos estándares, ¿cierto? ¿Quién? Producción. Yo tengo que garantizar cumplir esos estándares a producción en el tiempo requerido de acuerdo a los parámetros que él me estableció. ¿De quién estoy hablando? De producción. Entonces, ¿yo cómo garantizo que le cumplo eso? Pues yo se lo garantizo aplicando los controles operativos en mi proceso de compras. Entonces, garantizando cumplimiento, garantizando calidad, garantizando que el proceso se esté haciendo de la mejor manera, controlando las variables que pueden generar que yo le incumpla a producción, ¿cierto? ¿Cuáles variables? La mano de obra, las materias primas, los materiales, las mediciones que estoy haciendo, el medio ambiente, los procesos de mantenimiento que le estoy haciendo a mis máquinas, a mis equipos. Bueno, todo eso es lo que tengo que garantizar yo como compras para que mi proceso pueda ser catalogado como un proceso eficaz para otro proceso de mi organización. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea que eso sí lo hemos abordado. Lo hemos abordado. Ingeniero. No, yo no estoy diciendo que no lo hayamos abordado, sino sí. El capítulo que estamos viendo es indicadores de desempeño. Pues el desempeño más importante que tiene un departamento o un área o una marca, ¿sí? Es el cumplimiento de las expectativas o los requerimientos del cliente. Sí, ese es uno de los más importantes. Porque es que nosotros tengamos en cuenta algo nosotros, y lo voy a hablar como asesor a ustedes que también son asesores. Nunca soltemos, las cosas siempre van de la manito una de otra. Es decir, las organizaciones tienen papá y tienen hijos, tienen padres y tienen hijos. Las organizaciones no van solitas por ahí. Entonces uno nunca puede soltar al hijo del papá. La eficiencia o el desempeño se mide en términos de los objetivos estratégicos que tenga una empresa. Puede que para la empresa lo más estratégico no sea el cliente, sino sea la imagen, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a medir el desempeño en los términos de la planificación estratégica que tenga la empresa. Yo no puedo soltar a mi papá es el que me dice, yo no puedo llegar a mi casa a la hora que yo quiera. En mi casa hay unas normas, hay unas reglas que las establecieron mis padres y yo debo cumplirlas, ¿cierto? Entonces, así pasa también en los procesos de compras. Los procesos de compras, el desempeño de un proceso de compras va ligado al cumplimiento de objetivos que tenga la organización. Porque es que compras no va por un lado y la organización va por otro. ¿De acuerdo? Ingeniero. Lo que yo hago en compras y mi proceso de aprovisionamiento debe ir articulado hacia lo que quiere la organización. Esté equivocada o no esté equivocada la organización. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Ingeniero, una pregunta. ¿Existen señor. de pronto algunos otros indicadores que pueden ser muy particulares de cada empresa de Sí. ese objetivo
y esa misión que quieran medir. Sí. La satisfacción al cliente interno aquí, que sería compras, se puede establecer a través del indicador de calidad, a través del indicador de entrega y el que tenemos de tiempo de ciclo de adquisición, ¿o no? Sí, señor, claro. Con esos 3 indicadores, se puede establecer o puede medir un desempeño o una eficacia del proceso de compras hacia cliente interno. Con ellos podría ser, y se hace salvedad en eso, muy bien, dependiendo de todas las organizaciones son diferentes, tienen la naturaleza de sus procesos y la naturaleza de lo que hacen es diferente. Entonces yo podría tener unos indicadores propios de lo que yo hago, pero digamos que los que estamos viendo acá, con esos 3 yo puedo medir el desempeño y la eficacia del departamento de compras hacia mis clientes internos. Ese está perfecto, sí señor. Bien, claro. Vamos a establecer ahora cómo nosotros como área de compras, o no tanto como compras, sino como organización, podríamos establecer un precio de venta de un producto. ¿Cómo podemos establecer eso? Entonces, el precio de venta de un producto, ¿qué es? El precio de venta de un producto o de un servicio siempre va a depender directamente de los factores externos a la empresa, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a mirar cuáles son esos factores relevantes, ¿de acuerdo? Entonces, los 10 factores de los que depende el precio de venta son, primero, la demanda. Entonces, la demanda es un factor externo que debemos tener en cuenta para poder establecer un precio. La oferta, pues si hay demanda, pues también debe haber oferta, ¿cierto? Entonces, la oferta también es un factor que tengo que tener en cuenta. La calidad del producto, debo tenerla en cuenta para poder establecer un precio. La calidad de las materias primas con que fue fabricado ese producto, ¿cierto? O los equipos que son utilizados para equipos o suministros que se utilizan para prestar un servicio, también hay que tenerlo en cuenta. El quinto, la exclusividad, ¿qué tan exclusivo es ese producto, ese servicio? ¿Cierto? Si no todo el mundo lo presta, si ese producto es mío únicamente y no todo el mundo lo tiene, entonces la exclusividad hay que tenerla en cuenta. El prestigio, o sea, el reconocimiento que tiene el producto o servicio a lo largo del tiempo, las personas, cómo lo reconocen, cómo lo perciben. Otro factor que determina un precio de venta es la marca. Entonces, si yo tengo posicionamiento en el mercado, mi marca está posicionada en el mercado, pues voy a tenerlo en cuenta para poder establecer un precio. La competencia, entonces si yo desarrollo un producto que mi competencia también tiene, pues tengo que saber cómo está manejando los precios él, para yo también poder tener claro cómo voy a establecer los precios míos. La localización, la ubicación, ¿cierto? Entonces no es lo mismo usted vender acá en Bogotá que usted vender en Barranquilla, o que usted vender, por ejemplo, en la costa, o que usted vender en el Pacífico, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta la localización. No es lo mismo hacer ventas nacionales que hacer ventas internacionales. Entonces eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y por último, las tendencias en el mercado. Recordemos que el mercado es muy dinámico y el mercado siempre está cambiando constantemente. Entonces esas tendencias en el mercado también tenemos que tenerlas en cuenta, en el momento en que tengamos que establecer un precio de venta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay unos métodos para calcular precio de venta. Nelson, yo adicionaría... Sí, señor. El ciclo del producto, porque una cosa es cuando yo introduzco el producto y otra es cuando ya el producto está de salida. O sea, que ahí el precio depende también de qué tan longevo, qué tan fresco es el producto. Sí, sí, señor. Perfecto, sí, señor. Yo también podría tener en cuenta el ciclo de vida del producto para poder estimar el valor de ese producto. Si ese producto es de alta rotación, si ese producto es de baja rotación, si ese producto tiene unas características específicas, si ese coproducto de pronto es muy exclusivo, ¿cierto? Entonces también tendría que tener en cuenta esa parte. Sí, señor, muy bien. Entonces también podríamos tener en cuenta el ciclo de vida del producto. Hay unos métodos para calcular el precio de venta. Uno se llama el método de utilidad bruta y el otro se llama el método del margen de contribución. Esos son los que vamos a ver hoy. El método de utilidad bruta y el método del margen de contribución. El método de utilidad bruta consiste en lo siguiente. Dice que el primer paso es determinar el porcentaje de utilidad que se debe cargar al producto, ¿sí? Ese margen es sugerido por los mayoristas, por la costumbre, por el mercado en que se mueve el negocio, o por el tipo de producto, o
hay muchos factores que pueden determinar ese tipo de utilidad, ¿cierto? O ese tipo de porcentaje de utilidad. Luego se multiplica el costo de compra de ese producto por el porcentaje y el resultado se suma al costo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de método de utilidad bruta. Vamos a pensar que un comerciante compra un producto en 1,000 pesos, ¿de acuerdo? Resuelve que el porcentaje de ganancia, después de haber mirado estos factores que vimos, ¿cierto? Entonces vimos el margen sugerido por los mayoristas, ella analizó eso, revisó la costumbre, revisó el mercado en el que se mueve el negocio, el tipo de producto, bueno, miró todas esas condiciones y entonces él resuelve que el porcentaje de ganancia para ese producto va a ser del 30%. Entonces, ¿qué tiene que hacer el señor? Entonces él dice que para calcular el precio con este modelo, lo que hace es multiplicar el costo de 1,000 por el 30%. Esto le da 300 pesos, ¿cierto? Entonces podemos concluir que el precio de venta va a ser de 1,300 y lo hizo simplemente sumando los 1,000 de costo más los 300 de ganancia, ¿de acuerdo? En este punto lo correcto sería que el empresario investigue el mercado y verifique si realmente podrá vender ese producto en 1,300 pesos. Quizá pueda bajarle un poco o quizá puede subirle aprovechando que otros comerciantes lo puedan tener más caro o más barato. ¿De acuerdo? Entonces ese es como el ejemplo para que lo comprendamos de manera muy, muy sencilla de cómo calcular la utilidad bruta. ¿Listo? Pasos para establecer el precio de venta de un producto. Entonces, para definir los precios de venta de los productos y servicios se debe hacer lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es definir el costo variable unitario. ¿Sí? Entonces, debemos definir costo variable unitario de ese producto, de ese servicio. Definir un margen de contribución que cubra los costos fijos y las ganancias deseadas. Debemos calcular el precio de venta dividiendo el costo variable entre el margen de contribución. Debemos realizar una investigación en el mercado para determinar qué productos compiten en calidad y servicio con los nuestros o con los que esté desarrollando la empresa. Y, pues, obviamente, definir el precio final. Entonces, estos pasos, ¿cómo los vamos a aplicar? Pues los vamos a aplicar en este siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a mirar este ejemplo. Entonces, nos dice que lo primero que tenemos que hacer es definir el costo variable unitario. Entonces, un empresario tiene un producto con un costo variable de 1,000 pesos. Vamos a mirar ese ejemplo. Listo. Vamos a definir un margen de contribución que cubra los costos fijos y las ganancias deseadas. Entonces, sus financieros le dicen, ¿cierto? Los asesores financieros le dicen al gerente de la empresa que debe obtener al menos un margen de contribución del 23% para cubrir sus costos y gastos fijos, así como la ganancia deseada. ¿Listo? ¿Qué sigue? Dice calcular el precio de venta dividiendo el costo variable entre el margen de contribución. Entonces, ¿qué hacemos? El empresario sabe que si desea obtener un margen de contribución del 23%, su costo variable sería del 77% del precio de venta. ¿Por qué? Porque él tomó el 100%, le restó el 23% y lo que le queda, que es el 77%, pues sería el margen, sería el costo variable del 77%. O sea, el margen de contribución, el 23%, y el costo variable sería el 77%. ¿Qué nos dice después acá? Calcule el precio de venta dividiendo el costo variable entre el margen de contribución. Entonces dice, para calcular el precio con este modelo, lo que hace es dividir el costo variable entre 77%. Así el precio de venta es 1,300 pesos. ¿Por qué? Porque lo que él cogió fue los 1,000, los dividió entre el 77% y eso le dio 1,298. O sea que él hizo redondeo, aproximó y le dejó en 1,300 pesos. ¿Listo? Luego dice, realizar una investigación en el mercado para determinar qué productos compiten en calidad y servicio junto con los de la organización. Entonces dice, así el empresario podrá decidir que este producto lo deja 300 pesos, le deja 300 pesos de margen, lo cual equivale al 23%, ¿cierto?, de contribución. En este punto lo correcto sería que el empresario investigue en el mercado
y verifique si realmente podrá vender ese producto en 1.300 pesos. Ese producto él lo puede bajar, lo puede subir, dependiendo de las dinámicas que esté teniendo el mercado en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro el ejemplo? Sí, señor. Perfecto. Herramientas para monitorear la rentabilidad de cada producto. Entonces, existen unas herramientas que nosotros podemos utilizar para hacerle monitoreo a la rentabilidad de cada producto. Una recomendación final, usted puede levantar una lista de todos los productos y servicios con las siguientes columnas. Usted podría desarrollar una tablita en Excel que contenga código del producto, nombre del producto, costo unitario variable, precio de venta neta, margen de contribución en pesos y el margen de contribución en porcentaje. Y de esa herramienta usted podría hacer un seguimiento, hacer una trazabilidad, una traza y monitorear qué tan rentable ha venido siendo su producto o su servicio dentro de la organización. Digamos que en términos generales, pues eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Se nos fue muy rápido, pero creo que pues por temas de tiempo no podemos ahondar un poquito más. Sería bueno tener un poquito más de tiempo. Los invito para que hagan el repaso general. Yo les voy a hacer una evaluación, va a ser muy fácil, es una evaluación de 10 preguntitas. Esas preguntitas van a salir para contestar con falso o verdadero o para contestar marcando la respuesta que consideren correcta. Va a ser un cuestionario de 10 preguntas. La idea es que lo tengamos listo para la próxima semana y lo tengamos colgado en la plataforma. Yo les voy a dar tiempo para que lo resuelvan y lo puedan desarrollar de la mejor manera. No sé si tengan dudas con respecto a la presentación del día de hoy. No, yo tengo dudas con respecto a los talleres. Sí, señora. ¿Qué dudas tiene su merced? Tú dijiste que ibas a colocar 3, nomás colocaste 2, ¿cierto? Ah, sí, señora. Coloqué 2 talleres porque en un inicio habíamos programado 7 sesiones. Debido a que tocó hacer un ajuste en la programación, bajamos de 7 sesiones a 5. Entonces yo dije, no, como son solo 5 sesiones, me parece mejor dejarles solamente 2 talleres para presentación, para que tampoco sobrecargarlos de actividades a ustedes, porque pues también ustedes tienen sus ocupaciones. Entonces me pareció prudente que solo desarrolláramos 2 talleres. Y los 2 talleres son los 2 más importantes, el que hicimos para compras y el que hicimos para proveedores. Entonces ahí estarían esos talleres. ¿Qué otra duda tienes? Hola, buenos días. Yo tengo una inquietud. Sí, señora. Mucho gusto. Mi nombre es Diana. Muchas gracias por la explicación, ingeniero. Gracias, Diana. Mi inquietud respecto a los indicadores es si hay algún indicador específico para medir el nivel de servicio de los proveedores, o eso ya se realiza cuando se estén evaluando. Pues mira, indicadores que evalúen el nivel de servicio sí hay. Pues de pronto para esta charla no los traje a colación, sí los hay y también se pueden establecer de acuerdo también cuando uno haga la evaluación. O sea, de las 2 formas se pueden hacer, o sea, se pueden dar. Lamentablemente para esta conferencia de pronto no traje ejemplos, pero sí podría de pronto enviarte a tu correo. Tú me dejas por el chat, me dejas tu correo electrónico, yo te podría enviar cuáles se pueden utilizar o cuáles se están utilizando en este momento para evaluar ese servicio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro. Si te parece, Dianita. No sé si tú me habías hecho otra pregunta con relación a algo de la norma ISO 28000. Sí, fui yo por el foro, en relación al tema de gestión de cambios. Yo te la respondí por el foro, pero sin embargo te comento. En la norma ISO 28000 no hace referencia tanto a la gestión del cambio, hace más referencia hacia la gestión del conocimiento. Y hacia esa gestión del conocimiento lo hace más enfocado hacia la competencia que deben tener, o sea, la competencia e idoneidad que deben de tener las personas que participan en los procesos de la cadena de suministro. Entonces, para ello, ¿qué pide la norma? La norma pide que la organización garantice procesos o establezca programas complementarios de formación, capacitación y entrenamiento que permitan que las personas puedan mantener ese conocimiento y lo puedan aplicar a favor de la organización. ¿Listo, Dianita? Ok. Pero entonces en el momento en que ocurre algún cambio que me afecte mi cadena de suministro,
¿cómo lo gestiono? ¿A través de riesgos o qué? Sí, tú lo podrías hacer a través de riesgos o lo podrías a través de un procedimiento que tú tengas que lo puedes llamar procedimiento de gestión de cambio. Okay. Entonces, si tú tienes un procedimiento que se llame gestión del cambio o cambios imprevistos, por decir algo, tú puedes establecer en ese procedimiento si son cambios grandes que generen impacto en el proceso, entonces vas a hacer tales cosas. Si son cambios pequeños que requieren de pequeñas decisiones, entonces hacemos tales cosas y puedes describir de qué manera y cómo sería el paso a paso para ir desarrollando esas actividades si se llega a generar un cambio imprevisto en la cadena de suministro. ¿Sí? ¿Sí es más claro? Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Es correcto. Eso lo puedes hacer por medio estableciendo un procedimiento, estableciendo una metodología o estableciendo la gestión del riesgo. Entonces lo puedes hacer. Metodología, gestión del riesgo o procedimiento. Cualquiera de las tres te pueden funcionar o te sirve. Vale, muchísimas gracias. Listo. Perfecto. Entonces, recuerden que tienen tiempo. Si necesitan más tiempo para los talleres, por favor, nos lo indican, que yo con el mayor de los gustos les doy más tiempo para que los realicemos los talleres. Recuerden hacer esos talleres bien bonitos para que puedan tener una muy buena calificación. Sí, señor. Ingeniero, ¿el examen tiene solo una oportunidad de presentación? Pues la idea es que lo quiero hacer con dos. Estoy pensando en eso, darles 2 oportunidades para que lo puedan resolver. Entonces, perfecto, muy seguramente lo haremos con 2 opciones, o sea, con 2 oportunidades. Muchas gracias. No sé si les parezca. ¿Ustedes qué opinan? Sí, está bien, perfecto. 2 está bien. Sí, hagámoslo con 2 oportunidades para que tengamos mayor garantía. Sí, de acuerdo. Sí, señor, entonces lo hacemos con 2. Hacemos con 2, no se preocupen que no es para que garantía. Con 2 oportunidades. No se preocupen que tampoco las preguntas van a ser tan complejas, son todo de lo que hemos visto durante pues en este módulo, ¿no? Solamente del módulo 3. Listo. Bien, a ustedes de verdad muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes, que les vaya muy bien. Espero que de pronto podamos encontrarnos en otra oportunidad y poderles aportar algún otro conocimiento adicional. Muchas gracias por su participación, por estar pendientes de este módulo y de verdad a todos ustedes muchísimas gracias y muchos éxitos en sus actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Excelente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Gracias. Gracias, Nelson. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día.